Muchísimas gracias a todos los que están ahí por ahí presentes y viéndonos. El programa de hoy tenemos un asunto o un tema muy importante a tratar, muy en boga, lo estamos viendo, lo estamos palpando. Ahora que empezamos a ir a las tiendas ya hemos empezado a ver diferentes etiquetados por ahí en los productos y vamos a conocer y a empezar a ver de qué se tratan estos etiquetados. ¿Les parece por ahí si empezamos con la primera diapositiva? El tema de hoy es precisamente la norma 51 y lo que avala o lo que señala este nuevo etiquetado que fue promulgado a partir de esta nueva norma que empieza a tener vigor a partir de mañana, de pues mañana, ya del 1 de octubre. Así es. es. Bueno, empezamos con que esta ley se empieza a ver desde el año, a finales del año pasado, fue promulgada y fue ya una vez autorizada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y una vez que fue aprobada, pues lo que más que nada lo que buscan es que el consumidor final, que somos nosotros, podamos contar de una manera, en teoría, de una manera más sencilla, que nosotros podamos ver si es un alimento nutritivo o si es un alimento que tiene algo perjudicial o que nos puede dañar en nuestra salud. Y parte de esos complementos es precisamente estos 5 sellitos que vemos por ahí. Pasamos a la siguiente diapositiva, Werner, por favor. Son 5 sellos los que están, que se solicitan o que se tienen ya como ley en cualquier producto que exceda de las cantidades de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans, y sodio. Y como ustedes ya lo saben, damos aquí un rapidito qué son cada uno de ellos. Pues las calorías, como todos ya sabemos, es el aporte calórico que cada alimento o cada producto debe de darnos o que nos aporta al consumirlo a nosotros como consumidores finales. Así es. Las azúcares ya las habíamos visto, son precisamente pues los carbohidratos y todo esto que nos aporta energía, pero que en un exceso nos llevan desgraciadamente a enfermedades muy dañinas. ¿No? Hablando específicamente de azúcares, se hace la sugerencia o la disposición de que son mono y disacáridos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Son las cadenas más cortas, son las que se absorben muchísimo más rápido y son los llamados azúcares. Muy bien. Las grasas saturadas, como las vimos precisamente en el programa donde vimos el problema del colesterol, las grasas saturadas pues sí las ocupamos para regular la temperatura, tienen algunas funciones dentro de nuestro cuerpo, pero cuando son en exceso provoca precisamente la obesidad y provoca enfermedades como el colesterol, el triglicérido. Las grasas saturadas las encontramos... Problemas cardiovasculares. Así es. Las grasas saturadas las encontramos en los alimentos y son aquellas que vemos que a simple temperatura se ponen de una manera sólida, ¿no? Puede ser también desde la piel del pollo y todo esto, pero en exceso pues sí nos provoca un daño. Y muchas de estas grasas también, acuérdense que si estamos hablando de productos empaquetados, que precisamente para esto va dirigida la norma, muchos de estas grasas, de estos azúcares, de otro tipo de aditivos, se utilizan para que el producto tenga una mayor vida de anaquel. Y entonces, pues, también se agregan precisamente para darle un mayor sabor o darle una textura específica al alimento, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene que pasar semanas o meses, dependiendo del tipo de alimento, pues empaquetado y para que pueda durar más. Otro de los sellitos que están por ahí es precisamente el exceso de sodio. Y el sodio, como siempre se los hemos dicho, es que hay muchos productos que son los envasados, los enlatados, casi todos esos se les agrega mucho sodio y es precisamente por lo mismo que tú estabas señalando ahorita. Necesitan alargar su tiempo de vida en anaquel y también pues que tenga, que sea un buen producto una vez que tú lo abras. Entonces se le inyectan o se le agregan tipo de sustancias y entonces es cuando viene un choque ahí porque luego también vienen a darnos el problema en hipertensión o otro tipo de enfermedades que vienen a producir daños en nuestro cuerpo. Entonces por eso es también muy necesario que este sellito esté por ahí dentro de los productos que vamos que están al alcance de todas las personas, porque luego nos pasa mucho ya que hay personas que cuando se ponen a dieta toman mucho de estas agüitas que son light, son tal light o sin azúcar, tal no sé qué light. Pero yo les digo, ¿y ya te fijaste cuánto tiene de sodio? No, ¿por qué yo? Porque también eso es importante, porque el sodio lo que hace es que te retiene líquidos, te empieza a dañar
hay otros elementos, otros órganos. Entonces es muy importante también que nosotros veamos ese tipo de indicaciones. Entonces por eso para los nutriólogos sí es muy importante que nosotros veamos estos 5 elementos o estos 5 sellitos que son los que estamos viendo. Y por último, el quinto sellito que nos pide o que se va a empezar a ver en este tipo de etiquetado es el exceso de grasas trans, que es las que también vimos en el momento en que vimos la enfermedad del colesterol, que era precisamente que las grasas trans son las peores. Las grasas trans son las que ya son impuestas de una manera no natural, es decir, en un proceso dentro de la industria alimentaria se reforman o se realizan las grasas y se les da una forma diferente y ya se les ponen otro tipo de sustancias y, como tú decías, pues las hacen de una manera para que el producto sea más sabroso, y que dure más. Que sea más gustoso, más vistoso. Entonces todo esto, pero nos causa un sinfín de problemas en el cuerpo, porque obviamente son muchísimo más difíciles de digerir. Exacto, y son compuestos químicos que son modificados, que quiere decir de ser de una grasa buena que está presente naturalmente en el alimento. Bueno, estas grasas buenas se transforman, se hidrogenan y se convierten en una grasa trans, que ya hay muchos estudios que avalan que estas grasas trans anteriormente muy utilizadas en muchos de estos productos y en niños también, precisamente para dar vida al alimento, que dure más tiempo, que tenga una mejor textura, etcétera. Se utilizaba anteriormente, se descubre que tiene efectos nocivos para la salud, entonces ahora empezó también una rachita libre de ácidos grasos trans, no grasas trans, entonces y ahora también se pide que esté reportado en la etiqueta y que sea más vistoso y que la gente lo pueda ver e identificar. Sí, porque acuérdense que cuando vimos el tema por ahí del colesterol, les mostrábamos ahí que hay 2 tipos de colesterol, del bueno y el malo, y precisamente estas grasas trans, lejos de ayudar con las grasas buenas, con el LHD, lo quita. O sea, no deja que las grasas buenas hagan su función. ¿Se acuerdan por ahí que les decíamos, no? Lo que pasa es que hay unos que es el hermanito flojito y el otro el hermanito bueno que le ayuda al flojito. Bueno, pues las grasas trans todavía se van en contra del hermanito bueno y lo saca. Entonces, pues prácticamente nos quedamos con el malo y nos quedamos sin el bueno. Entonces viene siendo todavía más nocivo incluso que las grasas las saturadas, ¿no? Y aparte de esos 5 sellitos, volvemos por ahí a la diapositiva, por favor, Werner. Aparte de esos 5 sellitos, se nos están pidiendo 2 etiquetados más que son muy importantes. ¿Nos platicas de eso? Exacto. Estas leyendas que se tienen que poner es específicamente una advertencia para los niños. Ya sea que nosotros como padres o como adultos sabemos que somos los responsables, que damos el alimento, ofrecemos los alimentos para los niños. Entonces es importante el poder identificar en las diferentes alimentos si contiene cafeína precisamente y nos advierte que se tiene que especificar y se tiene que poner en el envase que contiene cafeína y que se debe de evitar en niños, así como también que contiene edulcorantes y estos edulcorantes pues sabemos que también no son recomendables en niños. Así es. La siguiente diapositiva por ahí, Werner. Bueno, el nuevo etiquetado, como podemos ver, ha causado mucho furor ya. Sí. Hay ahí una discusión permanente, aún y cuando ya fue aprobada, aún y cuando a partir del día de mañana esto ya es ley. Tengo entendido por ahí que se va a dar un espacio de un par de meses para que las empresas se preparen con todo esto y empiezan las multas a partir del 1 de diciembre. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? No sé si vieron por ahí que hay muchos memes o hay muchos videos donde se despide el elefantito del cereal, se despide el tigrito del cereal y tal. Porque dentro de esta nueva reglamentación, la norma 51, lo que está pidiendo es que precisamente una vez que se detecta un producto con estos sellitos, con alguno de estos sellitos, van para afuera, no es permitido, y ahí vemos el antes y el después que está impresionante. De cómo debe de ser ahora el envase de un producto con este tipo de sellitos. Como pueden ver, del lado de la pantalla, ustedes creo que lo están viendo en el antes, ahí viene el tigrito, pero en el lado derecho, como ahora ya lo tenemos, como ya tiene 3 de los 5 sellitos, se prohíbe tener cualquier
elemento, Imagen, imagen, que lo haga atractivo para los niños. O sea, lo que se está pidiendo, lo que se está prohibiendo es que se persuada a los niños, porque luego los niños eran muy típicos, ay, el del tigrito, mami, o ay, el del elefantito. O el del personaje, la caricatura, Ajá. o el premio, o cosas Así así. Entonces, una vez que estos productos ya salgan a la venta con que ya tengan alguno de estos sellitos, entonces va para afuera, no está permitido que tengan esos elementos persuasivos. Es decir, cuando un producto tenga cualquiera de esos 3 sellitos, va para afuera, ya no puede ser que al niño se le haga vistoso a la mente, ¿no? O a la vista. Y que lo quiera más bien. comprar, o a veces nada más porque venía el monito en la caja, los niños se ven tentados y empiezan a llorar en el súper, o empiezan, mami, cómpramelo y cómpralo, y dices, bueno, ándale, vamos a comprarlo, vamos a probarlo, y a la hora que lo prueban, pues no les gustaba, o la consistencia, etcétera, y pues es un producto que nada más, simplemente por esa imagen, pues obviamente el niño se le condiciona a tratar de consumir. Así es. Otra del antes y después por ahí que veíamos en la imagen también está precisamente que una vez que tienen estos sellitos, antes no sé si se acuerdan que precisamente estos cereales o algún otro alimento, que aun y cuando que tuviera exceso de calorías o exceso de azúcares o exceso de grasas, pues como quiera por ahí veíamos siempre avalado por la institución mexicana de nutriólogos. Sí. Y eran unas asociaciones que tú las buscabas y la verdad es que pero luego las buscabas y esas asociaciones no existían. O sea, la verdad es que o existían pero con muy poca valoración o muy poca seriedad. Luego son ese tipo de asociaciones que las mismas empresas de alimentos las generaban, las patrocinaban y obviamente decían que estaban avalados por ellos. Exacto. Pero no era una institución seria, entonces no es posible que si tienen estos excesos como de que calorías... hay mucho conflicto de interés. Así es. Entonces no es posible que si tienes exceso de azúcares, de grasas, de sodio, todos los excesos y te lo avalan, pues como que no checaba. Entonces ya dentro de esta norma se prohíbe que si ya tiene alguno de estos 5 sellitos no puede ser avalada por ningún tipo de asociación. Exacto. Vemos por ahí otra vez esa diapositiva, por favor, Werner. Otra de las diferencias entre el antes y el después, como pueden ver, ahí en el antes no vienen las leyendas que ahorita vimos por ahí, que tienen ahora, sí tienen que venir este tipo de leyendas de que tiene endulcorante y que no es recomendada para los niños, o en caso de tener la cafeína, que también que contiene la cafeína y que que se debe de evitar para los niños, ¿no? En cuanto a la tabla nutrimental y la lista de ingredientes, además de la tabla nutrimental, ahora se tiene que conocer cuál es la cantidad de azúcares añadidos para conocer la cantidad exacta de azúcares que se agregan al producto en el proceso de fabricación, porque era lo que tú señalabas al principio, ¿no? Ya o sea, lo que pasa es que hay que diferenciar entre las azúcares que, como lo vimos precisamente en el programa por ahí de diabetes, ya que era el alimento en sí tiene sus azúcares. Así es. Sin embargo, al momento de entrar en un proceso en la industria alimentaria, la misma industria alimentaria le añade azúcares para hacerlos, como ya hemos dicho, un poquito más apetecibles, un poquito mejorar el sabor. Entonces es necesario que en este nuevo etiquetado de la tabla nutrimental sí tienen que poner el listado completo de las azúcares añadidas, ¿no? Y de edulcorantes. Antes estaban como en azúcares totales, o bien no se declaraban, o empezó también hace unos meses atrás empezar a poner en lo que son las etiquetas sin azúcares añadidos. Entonces muchas personas también se van con la idea de que no tiene azúcares. Claro que sí, tiene azúcares que provienen directamente o naturalmente del alimento, pero no tiene azúcares extra que se le ponen para que tenga un mejor sabor, para que dure más, la consistencia, etcétera. Entonces pensaban con esa leyenda de que bueno, no tiene azúcares y lo voy a consumir. No, ahora hay que declarar absolutamente todo. El listado, ya sabemos también que en la parte de los ingredientes vamos a encontrarla como en la mayor cantidad que abunda en el producto, que quiere decir que si es un jugo, pues casi siempre en los jugos la primera ingrediente o puede ser agua o puede ser azúcar.
entonces van de mayor a menor en cómo esté presente en el alimento. Y es importante también aclarar, que ahorita más adelante lo vamos a platicar, que la cantidad de esta declaración va enfocada a 100 gramos. Así es. O 100 mililitros. ¿Por qué? Porque ahorita muchos de los productos que nosotros también recomendamos en la consulta, van a ustedes a ver que pueden aparecer ahí con 1, 2 o hasta 3 sellos. Entonces dicen, ¿cómo es posible si la nutrióloga me dice que es un buen alimento? ¿Por qué me aparece que es o alto en sodio o alto en calorías? Cuando realmente la porción que nosotros estamos viendo o que se va a utilizar en esta declaración es en base a 100 gramos. ¿Sí? Eso hay que hacer mucho hincapié y tenerlo siempre presente para poder entonces revisar lo que es realmente ya la tabla nutrimental que tú decías, porque en la tabla nutrimental la porción se puede especificar, o bien dependiendo del producto, puede ser que la tablita nos las dé en 100 gramos de producto total, o bien por porción. Entonces, aún y que diga estos iconos que sea alto en sodio o en azúcares, etcétera, tenemos como quiera que dar la vuelta, revisar la tabla nutrimental y ver en las porciones específicamente cuánta cantidad de azúcares totales, de fibra, de proteínas, de sodio, etcétera, para entonces poder también tomar la decisión si lo vamos a comprar o no en base a las porciones de los alimentos. Sí, de hecho ese es otro de los temas en cuanto a la industria, que aún y cuando ya fue aprobado, pues siguen impugnando, siguen tratando de ver amparos y todo, que es la industria alimentaria. Eso es lo que dice, es que no me puedes regular o no me puedes pedir que yo ponga esto si está en 100 gramos. O sea, se quejaban, por ejemplo, de que incluso una mentita, una pastilla para el aliento, está marcada como exceso en calorías, cuando dice en realidad el aporte que te da una pastilla no puede tener exceso en calorías. El tema es que, como tú bien dices, la cantidad está en 100 gramos, ¿no? Entonces, por eso es que se da. Pero son temas que indiscutiblemente, pues no se puede dar gusto a todos, pero este tipo de etiquetado más bien es para, como tú mencionabas, se ha presentado de manera exitosa en otros países y es para que la gente tome un poquito más de conciencia. A final de cuentas hemos visto tantísimos memes de señoras de, ok, ese etiquetado pues nomás me va a servir para seguirme comiendo lo mismo, nomás con un poquito más de culpa. Pero habrá otras personas que a lo mejor tomen sí le duden un poquito más en tomar o no tomar ese producto, ¿no? Claro. Volvemos por ahí con la tablita del antes y después, por favor, Werner, del producto. Vemos por ahí otra también de las diferencias es en cuanto a las declaraciones nutrimentales, que se regula la porción del tamaño que indica las declaraciones nutrimentales, que era lo que señalaba Jazz. Ahora se manejan siempre en 100 gramos o 100 mililitros para hacerlo de una manera más fácil al consumidor. Y por último, ¿qué más vemos por ahí? Pues esas son las grandes diferencias que hay por ahí. En la siguiente diapositiva, Werner, por favor. Vemos ahí, ahora sí, lo que señala precisamente, ya fue aprobada a partir del 27 de marzo del 2020 y ya sabían que a partir del 1 de octubre íbamos a contar con estos 5 sellos. Y que íbamos a ver precisamente esta tablita, que es la que nos viene a señalar qué es lo que se está buscando. Los sólidos en 100 gramos de producto deben de ser mayores. Cuando se va a declarar, en este caso, lo que es la energía, cuando se tenga una mayor, en estos 100 gramos, cuando se tengan más de 275 calorías totales, o sea, por estos 100 gramos, pues entonces se va a decir que es un exceso de calorías. Y en mililitros cambia cuando sea de 70 o bien de 8 calorías de azúcares libres, o sea, que en estos 100 gramos se tengan esta cantidad de calorías en estos 100 mililitros. Y sabemos que realmente no nos van a vender el juguito de 100 mililitros, ¿verdad? Te lo venden de 125, dependiendo del tamañito, que a veces lo manejan infantil, o te lo venden de 255, o por ejemplo en el caso de los refrescos también de 200 y tanto. O 355. 300, 600, así es. Entonces, sí es importante el poder saber cuáles son las cantidades específicas en las que se va a basar en base a estos 100 gramos y el poder saber que es porque exceden de esta cantidad de calorías. Así es. En el caso de lo que son los azúcares, cuando estos representen más del 10% del total de energía proveniente de azúcares
libre. Sabemos que en la dieta normal lo ideal es que de nuestro consumo habitual los azúcares no representen más del 10%. Así es. Entonces se toma esta base de 10%, pero este 10% va a ir precisamente enfocado en esos 100 gramos o 100 mililitros del producto. Igual en el caso de las grasas saturadas, cuando más del 10% del total de energía provenga de estas grasas saturadas. En el caso de las grasas trans, que es 1% del total de energía que provenga específicamente de estas grasas. Y lo que es en el sodio, cuando sea 1 miligramo de sodio por caloría o 300 miligramos por lo que son los 100 gramos. Y en el caso de las bebidas, más de 45 miligramos de sodio en 100 mililitros de producto. Que ustedes dicen, ay, y bueno, es que esto es mucha información, son muchos números, ¿verdad? Sí. Que si de por sí anteriormente el etiquetado ya nos parecía un poquito medio complicado con la tablita nutrimental y estar viendo las cantidades de los alimentos, etcétera. Ahora nos cambian la cantidad total y luego en la tabla nutrimental vamos a ver otros aportes y luego vamos a ver muchos sellos y entonces el consumidor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues tomar la mejor opción, el tratar de mantenernos informados y el poder pues tomar la decisión correcta en ver si compramos o no este producto. ¿Tú qué piensas sobre este producto? Bueno, sobre estos cambios en los productos. Bueno, miren, pues era lo que les señalábamos. Yo aprendí a leer el etiquetado porque invariablemente es bien importante ver, sobre todo cuando sí estás queriendo cambiar hábitos alimenticios. Exacto. O cuando quieres llegar a una meta. A lo mejor tú misma dices, bueno, me siento bien, quiero comer de todo un poquito balanceado y tal. Pero luego cuando ya te pones una meta y dices, bueno, que quiero definición o quiero marcarme o quiero llegar a este peso meta, ahí yo en lo particular sí soy mucho de cortar carbohidratos, entonces yo siempre veo las etiquetas, que es lo que yo les digo ahí a los pacientes, y todo dependiendo de qué condición o cuál es el objetivo de cada quien, porque luego tengo pacientes también que a lo mejor tienen ahí un problemita de hígado graso o un problemita de colesterol, entonces cada quien tiene que aprender a leer su etiquetado dependiendo de lo que estén buscando o de la necesidad que tienen que cubrir. Para mí, que yo lo que corto son carbohidratos, luego me voy a azúcares y me voy a carbohidratos. Entonces yo ya veo cuánto tiene y en base a eso yo tomo mis decisiones, que era lo que tú decías. Pero si yo ya veo que dice exceso en azúcares, de inmediatamente exceso en azúcares, ese no es alimento para mí. Para una persona con colesterol va a ser bien fácil cuando vea exceso en grasa y grasas trans, ese no es un alimento para ti y te vas de ahí. Y, o sea, todo dependiendo de qué tan difícil o qué tan restringida vayas a tener tu dieta con cualquiera de estos elementos, ¿no? Ya de ahí tú partes. Tú ya sabes que ese ya tiene exceso. Si aún y cuando tú ves que tiene exceso en grasa, pero dices, bueno, quiero ver cómo está en los carbohidratos, ya te vas al etiquetado y ya lo ves de una manera más específica. Pero si tú de inmediato le ves esos sellitos de exceso en grasa, exceso en azúcar, pues una persona con colesterol alto, el exceso en grasa no es para ustedes ese producto y córrele para el otro lado. Sí, entonces, lo mismo es con un paciente con hipertensión. Tenemos que revisar, o por ejemplo con un paciente renal, etcétera, la cantidad de sodio que tiene que ser muy, muy bien controlada dependiendo de, como tú dices, de los requerimientos de cada persona. Pues es importante el poder revisar estas etiquetas. Si ya así de entrada me dice que es exceso en sodio, pues entonces sí habría que pensarlo 2 veces o bien voltear el empaque, ver exactamente la cantidad de la porción, cuánta porción podría yo consumir para entonces no pasar del consumo real por porción que yo debería de estar consumiendo. Que si recuerdan, en programas anteriores habíamos hablado también de este etiquetado y habíamos platicado también de aproximadamente la cantidad de azúcares recomendada, que no debe de exceder en el caso del adulto de 25 gramos, que vendrían siendo no más ni de 2 cucharaditas o 3, y luego en los niños que hablábamos de 5. Entonces ya en base a esto y viendo y revisando las etiquetas, pues es importante llevar un control, exactamente, y un conteo específicamente si llevas un plan de alimentación un poco más controlado, pues sí tener cuidado y revisar las etiquetas. Claro que sí. Vemos por ahí la siguiente diapositiva, Werner, por favor.
Bueno, estas eran precisamente las dos etiquetados que también señalábamos ahí al principio cuando vimos la diapositiva, que tenían los 5 sellitos y este par de etiquetas que ahora también se está incluyendo en los productos. Precisamente lo que se está buscando es evitar la obesidad infantil. Entonces, evitar la obesidad infantil y evitar también cualquier tipo de alimento nocivo para la niñez, ¿no? Entonces, es muy importante que hay que establecer cuando estos alimentos tienen endulcorantes, se tiene que hacer la mención de que los contienen y que no se recomiendan para los niños, así como también cualquier producto que contenga cafeína es necesario que lo enseñe o lo etiquete o lo haga saber y que se ponga precisamente esto, es evitar en niños. A pesar de todo esto y a pesar del etiquetado, pues ya sabemos que los papás hay veces que dicen, a mí no me van a estar diciendo cómo educar o no educar a mis hijos. O qué le debo de dar de comer. O qué le debo dar de comer. Y entonces, pero bueno, como quiera, ahí está la advertencia, el granito de arena por parte luego del gobierno, porque luego nos quejamos, ¿no? O sea, es muy fácil que nos quejemos de es que el gobierno no hace nada. Pero luego hace la falta de medicinas y medicamentos, que no estamos diciendo que no sea una realidad, sí lo es, pero depende mucho también la manera en que nos vamos a cuidar y si más adelante vamos a depender o no de esos medicamentos. Sí, es que era lo que decíamos, cuando luego hacemos campañas de prevención, luego me ha tocado mucha gente que dice, pero ¿para qué hacen estas campañas en lugar de traernos los medicamentos? Es que, señora, es más fácil prevenir que luego tomar medicamentos. Entonces, es que es una pérdida de tiempo. No, es que no es una pérdida de tiempo, es más fácil, es más sano, es muchísimo menos abrasivo, es mucho menos difícil. Si usted previene, no va a necesitar medicamentos, que como tú dices, no es que estemos diciendo que esté todo bien y que no hace falta la medicina claro que hace falta, pero qué mejor que tratar de evitar llegar a ese punto. Y si lo podemos hacer nosotros y desde los niños chiquitos, porque qué triste luego ver que niños bien chiquitos ya tienen que empezar a tomar la pastillita para empezar a balancear la enfermedad y para dar, entonces si lo podemos hacer y te están poniendo ahí, oye, este alimento tiene endulcorante, este alimento tiene cafeína, este alimento tiene exceso en azúcar, pues tratar de evitarlos. Digo, yo no satanizo, no estoy diciendo, no, los niños nunca deben de tomar cereal. De hecho, han sido temas con otras amigas que sí son un poquito más cerradas en ese tema, de no, a un niño jamás cereal. Yo soy de la idea de que poquito de todo, no hay ningún problema. No, es que les estás dando cáncer a tus hijos. Pues mira, no sé si sea cáncer o no. Yo cuando estaba chiquita, yo también comí de ese cereal del elefantito y comí del tigre y del tucancito y todos esos. Y bendito Dios, no tengo cáncer. Entonces, pero las porciones son importantes, el poderlas cuidar. No es como que el niño no quiere comer y se la pasa comiendo eso porque el niño no quiere comer otros alimentos. No, jamás. En mi casa no era eso. Era más bien, yo comí de todo, pero comía balanceado, y es lo mismo que yo estoy tratando de hacer con mis hijas, o sea, o con mis hijos, perdón. O sea, sí te doy esto, pero antes te comes la manzanita. O sí te doy las galletas, pero antes te comes la jícama. Entonces, ese es un ganar-ganar, porque el niño llega a comer todos los nutrientes que te da la jícama, que te da la zanahoria, que te da la manzana, que te da. Antes de comer un cereal, comes la quesadilla, entonces ya tienes ahí el cereal, que es el maíz, el alimento de origen animal, que es el queso, el tomatito, porque mis hijos son buenos para comer la verdura, el tomatito y la lechuga, y ya después les queda bien poquita pancita para comer el cereal, pero sí se lo comen. Yo no soy una mamá prohibitiva que dice, no, eso no, porque luego siento yo, ese es mi muy particular punto de vista, siento que si les prohíbes este tipo de alimentos están más luego pasa que también hemos conocido casos de niños a los que se les prohíbe por completo esto, pero luego van a las fiestas y los pobres niños ahí los tienes arriba de, bueno, cuando en aquellas épocas antes de la pandemia que había fiestas, pues eran los primeros niñitos que estaban en las mesitas de la botana y del dulce y tal, y tipo tú dices, ay, pobre, o sea, tampoco, no creo que porque no podemos tenerlos en una burbuja siempre y acompañarlos el 100% de su vida para estarles cuidando y limitando los alimentos que sabemos que pues van a estar expuestos en muchas ocasiones. Entonces, sí es importante el que el mismo niño pueda aprender, por eso hacemos mucho hincapié en la educación, o sea, en la educación familiar,
en la prevención, en la educación nutricional, para que entonces que el ejemplo que vean los niños pues sea el de los padres, el de una alimentación balanceada, el de una alimentación equilibrada. Cuando se pueda pues se consume y cuando no pues simplemente se regresa a la dieta habitual. Pero sí, como tú dices, estos extremos pues llegan después a caer en que o no consumen absolutamente nada y luego caen en un consumo excesivo, así es. Y pues realmente no es una alimentación balanceada. Así es. Vemos la siguiente diapositiva por ahí, Werner, por favor. Bueno, esta es el primer producto que teníamos que ver. Ya lo reconocieron, ¿verdad? No por algo somos el número 1, desgraciadamente. Bueno, en el consumo, pero ahí está el ejemplo, el primero. El primero, como vemos, es el refresco rojito, número muy 1. Conocido. Sí, y como ya vemos, ya empezó, ya lo vemos en los estantes, ya lo vemos en las tiendas, ya tiene estos 2 sellos que eran obvios, no era necesario ni siquiera que lo pusieran. Claro, todo mundo sabíamos que tiene exceso de calorías y exceso de azúcares. Y como ven, también se ponen ahí las 2 etiquetitas de abajo que decíamos en la norma, que contiene endulcorante, que no es recomendable para niños, y que contiene cafeína y que se sugiere evitar en consumo de niños. Y esto me parece excelente porque a lo mejor habrá, y espero que así sea, yo tengo toda la confianza en que ahora los padres que al momento de ver estos productos, que vean, bueno, ahí dice específicamente que no es recomendable en niños, porque cuántas veces hemos visto en muchos lugares que en el biberón se les ponen refrescos a los niños, ¿verdad? Entonces, bueno, esperemos que estas leyendas nos ayuden. Si hemos visto que los impuestos que se le han puesto a este tipo de bebidas, pues hasta cierto punto realmente no han funcionado. Esperemos que ahora sí este tipo de leyendas puedan funcionar y espero que no lleguemos en el punto como lo que era los cigarrillos, ¿te acuerdas? O las cajas de cigarro, donde anteriormente se promocionaban en la televisión, donde había pues mucha publicidad pagada. Bueno, se quitó todo eso y después se tuvieron que poner imágenes en los empaques de todo lo que todas causa, las consecuencias, etcétera. Y mucha gente decía, bueno, pero es que póngale el refresco. Pues esperemos no tener que llegar a eso, porque significa que nosotros lo seguimos consumiendo. Bueno, mira, yo siento que en esa parte de lo del refresco hemos ido avanzando. Yo me acuerdo que en nuestra época, cuando estábamos chiquitas, sí era súper común ver el refresco en el biberón. Siento que ya a partir de hace como 10 años, como que se empezó a dar mucho este tema de cómo es posible que le estés dando ese tipo de refrescos a los niños. Y siento que, no sé, bueno, mi hija mayor tiene 10 años y yo me acuerdo que a partir de mi hija yo no me acuerdo mucho de ver a mucha gente. De hecho, era así como que está dando refresco, cuando antes era lo más habitual ver este tipo de refrescos, ¿no? Ahora, a partir de hace como 10 años, siento que nos hemos preocupado un poquito más por la nutrición. Bueno, pues tú, qué mejor que tú y yo, que somos prueba de que empezó un auge de nutrición y bueno, yo me supongo que tu generación de, porque la mía fue segunda carrera, pero la tuya fue tu primer carrera. Entonces era como que más poquitas las que salían egresadas de nutriólogas y a partir de, yo te digo, yo ya la agarré como mi segunda carrera, pero ya era así como que se puso súper de moda ser nutrióloga. Exacto. Entonces, siento que a partir de ese tiempo, como que ya la gente empieza a tener un poquito más de conciencia en lo que toma, en lo que come. Vamos despacito. Muy despacio porque seguimos siendo los número uno. Ya, bueno, antes éramos los segundos lugares y ahora ya somos el número 1. Entonces, entre que sí y que no, porque bueno, sí sigue existiendo una gran porcentaje de la población que pues no lo ve de esta manera, ¿verdad? Que no tiene, ahora que tenemos mayor acceso a la información, ahora que hay, como tú lo dices, hay mayor equipo multidisciplinario para poder atender, hay más nutriólogos, hay más médicos, o sea, que se dedican precisamente a estos temas, y pues vemos que hay más personal médico que se puede dedicar a esto, y luego vemos que como quiera las enfermedades siguen aumentando. Entonces, es por eso que muchas de estas empresas, como el Poder del Consumidor, ha luchado durante mucho tiempo para poder hacer que al menos de los productos empaquetados
pues tengan advertencias para que la gente esté todavía más informada y pueda tomar mejores decisiones, la que lo quiera hacer. Y con mejor conciencia. Y con mejor conciencia. Y se supone que precisamente este etiquetado es para hacérselo de una manera más sencilla, porque luego ponían las tablitas nutricionales, pero siempre las ponían a un costado. Sí. Entonces las ponían a un costado. O muy pequeñitas. Y entonces no las alcanzabas a ver. De hecho, o sea, muchos pacientes ¿y ha checado el etiquetado de la tabla nutricional? ¿Dónde? ¿Cuál? Una tablita que viene y ya se les tiene que enseñar a verlas, ¿no? Entonces, con esta norma están obligados a la parte frontal, o sea, no hay forma de que tú no lo puedas ver. Vemos por ahí el siguiente producto que ya vimos por ahí que ya sacó el etiquetado. Bueno, pues también ya sabemos de este producto. Todos lo sabemos, es el típico producto chatarra, que es comida chatarra que les estábamos diciendo. Que muchos los van a ver así como pegado, todavía no está directamente impreso en el empaque, pero por estos tiempos, etcétera, pues entonces se le pone nada más la etiqueta. Para cumplir, aunque sea ahí de paso, pero ya están cumpliendo. Exacto. Porque te están señalando que cualquiera de estos productos, no creo que haya alguno de esta marca y de la otra que son las más famosas o las más fuertes aquí en el norte, que van a tener exceso de calorías, exceso de grasas saturadas, exceso de sodio, y yo podría jurar que también tienen exceso de azúcares, casi todas pues esas. Sí, dependiendo del producto. Ahora, van a ustedes a pensar, ay, pero nos acaban de decir que son los 100 gramos y esta nada más tiene 42 gramos, sí. 42 gramos. Entonces, pues sí, pero estamos hablando como quiera que sigue siendo un producto o un alimento chatarra que ya anteriormente en la etiqueta nutrimental, por esos 40 y tantos gramos o por la porción que casi siempre es de 30 gramos que la manejan, como quiera ya sabíamos que tenía un exceso de sodio, de grasas, etcétera. Sí, entonces digo, pues no haya mayor aporte en este tipo de, indiscutiblemente, este tipo de alimentos que son conocidos por todos, que son alimentos que no tiene de verdad ningún aporte. O sea, antes que eso, una manzana, una zanahoria, una jícama, la verdad es que esa nomás nos va a dar gastritis, nos va a dar reflujo. Está llena de, o sea, imagínense han pasado ahí, de hecho me da risa cuando veo los anuncios de cómo la preparan. Pues oye, ponen la papa y así directa en el aceite, así es, y tú dices, así o más grasas, o sea, más, tápale ahí por favor a las venas, ¿verdad? Para que no llegue bien la sangre, pues no. Entonces digo, ya sabemos que no tienen para nada aporte nutricional, no nos va a aportar ningún beneficio a nuestra salud, y sí nos va a aportar el dejarlas a un lado y reemplazarlas por una fruta, por una verdura, por un rollito de jamón con queso. O bien si lo deseas, y porque también, como decíamos, a veces en algún fin de semana podemos consumirlos, pero podemos buscar otra opción mucho más saludable. Por ejemplo, pueden ser ahora estas chips de nopal horneadas que traen también chile, entonces de una marca que después les decimos, ¿verdad? Que empieza con S. Exacto. Y termina con A, entonces es una mejor opción, o sea, realmente, y es de nopal y trae más fibra, y sigues comiendo la misma papita o a lo mejor en la misma botanita para alguna reunión, y se puede hacer el cambio por un alimento mucho más o recomendado. También las tostadas, también de esa misma marca, pero que son de dos, o sea, tipo 2 te equivalen a una, pero les pones limoncito y le pones salsita, tajín, una salsita, ay no, pues delicioso, una salsita ¿no? casera con un guacamolito verduras. con esas tostaditas, y bueno, pues delicioso. Vemos por ahí el siguiente producto, por favor, Werner. Bueno, pues estas, ¿verdad? Que todo tipo de galletas. Las mismas que ya les hemos traído en otras ocasiones, obviamente con exceso de calorías, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas, ¿no? Entonces, igual que lo veíamos la otra vez, no nos da mucho aporte nutricional, nos aportan muchas calorías, nos aportan pero muchos azúcares. O sea, era lo que decíamos la otra vez. Una sola galletita o 2 de estas Oreo. Sí, ya tienes casi los 5 gramos. Exacto, ya tienes todo lo que necesitabas para todo un día. Entonces tú sabes, comes 1 o 2 galletas, o puedes estar comiendo durante el día diferentes vegetales, diferentes frutas. Sí, frutas. Entonces, es bien sencillo ver ese tipo de situaciones. O prepararlas en casa también, que puedes prepararlas con un poco de avena, con un poco de cacao en polvo,
vaya, tener otras opciones mucho más saludables que tú las puedas preparar en casa y que entonces también no necesariamente es como que no voy a comer galletas, no, puedes buscar ingredientes mucho más saludables y prepararlos en casa, o bien, afortunadamente, como tú decías, ya desde un tiempo para acá se ha abierto mucho a los productos, a nuevas empresas, o bien a negocios más locales que tratan de ofrecer también este tipo o variedades de productos, pero con versiones mucho más saludables. Sí, porque efectivamente, tal cual tú lo estabas diciendo ahorita, pues han ido siendo diferentes las modas, ¿no? Y lo mejor es que ya se empezó a poner muy de moda lo orgánico, lo diferente, o las sea, galletas keto, vaya, de todo. Las galletas keto, los productos locales, los productos orgánicos, los productos que son más caseros y que por consecuencia al momento de ser más caseros pues tienen menos aditamentos o menos sustancias y menos sustancias artificiales, ¿no? Y mejor calidad. Exacto, que es lo que siempre, pues yo creo que todos tratamos de buscar, que se tenga realmente una calidad de nutrientes, porque esos nutrientes son los que van a nutrir cada una de nuestras células, y si agregamos toda esta gran cantidad de sodio, de grasas saturadas, de colesterol, de nutrientes nocivos, pues ya sabemos que nuestro cuerpo va a terminar hasta cierto punto enfermándose. Claro que sí. Vemos por ahí el siguiente producto, Werner, por favor. Bueno, pues ahí tenemos también la mermelada. Entonces ya vemos que ahí en la mermelada pues es exceso de azúcares. Claro. Como tú señalabas, Jazz. Luego va a pasar que en alguna de las dietas, pues dentro del plan alimenticio que a veces damos, pues sí ponemos por ahí de vez en cuando un pan, o sea, como desayuno, claro, un pan con mermelada, y luego van a ir ahí al estante o van a ir a la tienda y van a agarrar la mermelada y van a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué la doctora me dio, o la nutrióloga, perdón, me dio este producto si aquí dice que es exceso en azúcares? Sí, pero es que hay que recordar que dentro de nuestra alimentación o dentro de un plan alimenticio, es un plan alimenticio balanceado. Entonces, dentro del plan alimenticio balanceado se pide también las azúcares, y dentro de las azúcares puede ser un panecito con mermelada, porque era lo que tú señalabas. Todo está en las cantidades. Exacto. Es que el exceso está dependiendo de la cantidad en la que tú comas, claro, ¿verdad? O sea, obviamente si tú le das una embarradita, pues es para que tú como quiera ahí puedas tener la energía, puedes tener el aporte calórico que se ocupa para hacer. Pero es lo que dice ella, es todo dependiendo de si vas con tu plan alimenticio que está hecho para ti. Hay personas que requieren este puchecito o extra en energía, y entonces se les da ese tipo de dietas. Es muy normal ver este tipo de dietas con mermelada o con cremas de cacahuates para personas que quieren ganar masa muscular o que les falta, como veíamos, aunque parezca increíble, hay personas que quieren ganar peso. Entonces, estos son unas formas o son unos productos que hay veces que sí se recomiendan, ¿no? Entonces, no hay que asustarnos, todo dependiendo de la cantidad y de la forma en la que se comen y la forma en la que se producen y la forma en la que se consumen, claro, ¿verdad? Entonces, vemos por ahí el siguiente producto, por favor, Werner. Luego vemos esto. Esto es bien importante y yo lo quería poner aquí para que ustedes lo vieran. Es el lunch de los niños. Entonces sí, imagínense que ustedes le mandan al niño las papitas con el juguito, con las galletitas. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que el pobre niño tiene exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de sodio, exceso de calorías, exceso de todo. Entonces, pobre niño, que aparte te encargo a la maestra, ¿verdad? Porque aparte es, imagínate, le estás dando azúcar por todos lados, entonces el niño está hiperactivo y la pobre maestra... No puede y no nada más lo tiene a él. Son 24 niños, 24 en un salón, entonces... Por eso fue que también a partir de, pues hace 10 años también que se empezó a hacer el lonche nutritivo, donde también se empezó a hacer la prohibición de venta de este tipo de alimentos en las escuelas para evitar este tipo de situaciones que se prestaban y se prestaban mucho. A mí sí me tocó, y a lo mejor a ti también, que en la escuela, en la cooperativa, en la tiendita de la escuela, claro, que eran, o sea, todas nos peleábamos por las papitas, por los chocolates, por los rielitos, los miguelitos. No, bueno, o sea, la nieve, la coca, ay, no me acuerdo. Digo, yo no sé, pero ahora que me puedo pensar, de veras, yo no sé cómo sobrevivimos eso. Te daban la coca en vidrio, o sea, la botella de vidrio y la traes de regreso. Ah, sí, dejabas un pesito, no sé cuánto de la botella.
Y luego ahí ya no la andabas regresaba. corriendo, Con andabas toda la haciendo botella. y jugando. Exacto. Con la botella de vidrio. Ay, no, qué bárbaros, pero bueno. Y si se te quebraba ahí el llanto porque ya no recuperé mi peso. O sea, que si me corto o no, no, eso no, era mi peso. Pero bueno, entonces sí, a nosotras sí nos tocó esa etapa en la que sí se vendían las papitas, el chocolate, los totitos, las Pues gomitas, de todo. ¿Verdad? Pero de un tiempo para acá ya se hizo esta prohibición y ahora Sí. se busca que precisamente dentro de las cooperativas se vendan pues alimentos con muchísimo mejor aporte nutrimental. Sí, ¿ok? gracias a estos programas que se establecen ya sea a nivel federal o estatal, como lo que es el Salud para Aprender, donde se establecen estas cooperativas donde se tienen que empezar a hacer cambios precisamente igual en las porciones, en las cantidades, que anteriormente si vendían la bolsa grande, ahora la bolsa la vendían más chiquita. ¿Te acuerdas que tuvieron que también cambiar las empresas las cantidades y los envases de estos productos? Bueno, pues ahora va a tocar nuevamente poner el etiquetado frontal para poder que el consumidor esté siempre informado de lo que va a consumir. Vemos por ahí la siguiente diapositiva, Werner, por favor. Luego vemos este producto, que me encanta que lo veamos por aquí porque precisamente es el juguito, el mentado juguito. Exacto, de muchos años. Sí, entonces viene que es exceso en calorías y exceso en azúcares, que es como les hemos comentado en diferentes programas anteriores, que luego cuando vamos a hacer campañas a las diferentes colonias para prevenir obesidad, pues sale la señora que dice, es que yo ya no le doy coca, yo le doy juguito. ¿Cuál juguito, señora? No, pues que precisamente que vemos en pantalla. Claro. Y es entonces cuando nosotros enfrentamos ahí la realidad de decirles, señora, es que eso no tiene nada de jugo natural. Esa es una agüita pintada con azúcar y con exceso de calorías, tal cual lo ven ahí. Entonces digo, ya no va a ser tema de nosotras, gracias a Dios, ya va a tener etiquetado para que la señora no nos diga, ¿cómo? Yo no sabía. O que estamos inventando. O que sí, porque luego es, no, pero ¿cómo? Pues si ahí dice que es de pulpa natural. Sí, señora, tiene bien poquita pulpa natural y el resto es agua con azúcar. Y pinturita, o sea, porque llenos también de endulcorantes, entonces... Porque si tú la preparas naturalmente, pues el color no es igual, para nada. No. Entonces, ¿qué era lo que nosotros les decíamos? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que nada que ver con las aguas que hacían nuestras mamás, que era lo que yo les decía, la limonada, el agua de tamarindo, el agua de melón, el agua de sandía, el agua de mango, entonces... Muy diferente si tú la haces en tu casa a que si lo compras en este tipo de presentación o de producto, ¿no? Vemos por ahí uno más, Warner, y ya acabamos. Bueno, está también de las lechitas de chocolate, que también es exceso en calorías y exceso en azúcares. Y por último, vemos el que sigue. También lo quería ver antes de que acabemos. Luego viene precisamente lo que tú señalabas, algún tipo de alimento que luego decimos, pero es que sí es bueno, o sea, no es una comida chatarra, es una cremita como vemos ahí de chile poblano. Pues ¿de qué se trata? Pues sí, nada más que está enlatada. Exacto. Y una vez que está enlatada va a tener inevitablemente exceso de sodio, que era lo que siempre les decíamos. Si ustedes van a comprar frutas, verduras o algo y no la quieren comprar de manera natural, siempre váyanse a lo embolsado antes que a lo enlatado, porque lo enlatado siempre va a tener el exceso de sodio, el exceso, bueno, algunas tendrán exceso de azúcar y en este caso exceso de calorías. Hay veces, y es importante que veamos ese etiquetado para que estemos conscientes de ello, como tú decías, porque luego si no vemos este etiquetado nosotros pudiéramos pensar que este es un producto completamente natural y que no tiene estos excesos, ¿no? Así es. Y que a veces por practicidad pues se utiliza durante muchas veces a la semana y ahí es donde después empezamos a ver que el paciente empieza a aumentar de peso, etcétera. Pues bueno, pues damos por terminado por aquí el programa del día de hoy. El programa del día, de la próxima semana, ya me estaban comentando que este es un tema polémico, que de aquí se agarran para ver si es permitido o no permitido, porque luego de aquí, de este tipo de etiquetado, se agarraron otros estados para luego empezar a decir que si esos productos luego van a ser prohibidos para los niños. Exacto. O que si se van a prohibir y tal. Entonces no sé qué te parece si continuamos con este tema un poquito más extendido para la próxima semana, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos visto, por habernos regalado un tiempito de su vida.
Esperamos que les haya gustado y que les haya sido de utilidad. La próxima semana los esperamos aquí. Jazz, como Así siempre, un placer haber estado igualmente, contigo. Leti, que tengan buena tarde y síganos en las redes sociales, y para consultas aquí viene lo que es el teléfono. Bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye.